Esas escuelas era un hombre que se dedicaba al cultivo del conocimiento full time, mientras que el protagonista de la cultura en los 7 siglos anteriores era el monje, que no se dedicaba al cultivo de la cultura, sino que era mitad monje y mitad intelectual, digamos así. O sea, no era un intelectual full time. Y eso, en cierto modo, influyó en la configuración de la nueva cultura medieval, llevando esta cultura hacia una fisonomía un poco más laica, más laicizante, ¿cuál quiero decir? No quiero formular un juicio peyorativo respecto a la cultura anterior, sino simplemente describir la diferencia que había entre la nueva cultura y la cultura anterior. Es un hecho bastante significativo que en 140 años esta clase este grupo de intelectuales occidentales haya tenido interés en buscar textos que hasta ese momento no eran conocidos. ¿Cómo los buscaron? Bueno, porque conocían algunos textos de otros autores que hablaban de Aristóteles, que mencionaban textos de Aristóteles. Entonces, esos textos que mencionaban de Aristóteles eran conocidos en su título, pero no en su contenido. Entonces, hubo como un movimiento de búsqueda de los textos hasta ahora desconocidos, y ese movimiento de búsqueda, que duró 2 o 3, digamos, varias décadas, fue un movimiento de viaje, digamos, de los maestros que estaban viviendo en el centro de Europa, digamos, hacia las zonas meridionales, donde había habido presencia árabe. Y los árabes habían dejado en las zonas meridionales, en el sur de Europa, el sur de Francia, el sur de Italia, habían dejado, a través de su presencia conquistadora, digamos, en esos lugares, habían dejado textos aristotélicos, y precisamente en esos lugares es donde se constituyeron las famosas escuelas de traductores, en los lugares donde los árabes habían dejado textos aristotélicos. Bueno, así aparece toda la literatura aristotélica en Occidente, caracterizada por una palabra: naturalismo. El naturalismo de alguna manera influyó y fue decisivo en la constitución del nuevo pensamiento político. En primer lugar, el nuevo naturalismo fue un movimiento, digamos, filosófico general, por decirlo así, que no tocaba, digamos, aspectos particulares, digamos, de la filosofía. Pero el naturalismo empezó a concentrarse primero en la ética, que se conoció antes que la política, y después en la política. Y ahí fue donde apareció lo que se llamó el fenómeno del aristotelismo radical o del averroísmo latino. ¿Por qué? Porque la ética aristotélica sostenía, digamos, sobre todo una cosa. Sostenía que el hombre podía ser feliz por sí mismo, digamos así, sin ayuda de un orden que no fuera el orden puramente natural. Y no solamente sostenía la ética de Aristóteles que el hombre podía ser feliz por sí mismo, sino que también sostenía que podía ser feliz en este mundo. Segundo. Y tercero, sostenía que podía ser feliz a través del ejercicio de una actividad, que era la actividad intelectual, la actividad filosófica. O sea, sostenía 3 cosas. Sostenía que el hombre podía ser feliz sin ayuda, que podía ser feliz en este mundo, y que podía ser feliz en este mundo a través del ejercicio de la filosofía. Entonces, esto fascinó un poco a este grupo de intelectuales que estaba como, ¿cómo se dice?, asentado, acantonado, digamos así, en una de las facultades de la Universidad de París, que era la Facultad de Artes. La Facultad de Artes Liberales era algo así como la Facultad de Filosofía. Y allí, en la Facultad de Artes Liberales, se empezó a estudiar Aristóteles, y se empezó a ver en Aristóteles como una suerte de corpus textual que de alguna manera otorgaba identidad, digamos así, a este grupo de intelectuales. ¿Por qué otorgaba identidad? Porque hasta ese momento el verdadero intelectual era el teólogo. Ahora, la identidad intelectual, digamos, que Aristóteles conseguía que lograran los intelectuales,
que eran los maestros de artes, era gigante. ¿Por qué? Porque Aristóteles tenía toda una serie de respuestas acerca de la realidad que hasta ahora habían sido dadas por la teología. Entonces, la posibilidad de que la filosofía, por medio del ejercicio puramente racional, consiguiera dar una respuesta completa acerca del mundo, se presentó como una contrarrespuesta a la respuesta, digamos, que hasta ese momento venía dando la teología acerca del mundo. Entonces, ahí, digamos, se producen dos respuestas competitivas entre sí. Una respuesta naturalista filosófica y una respuesta teológica, digamos así. Bueno, ahí comienzan los problemas en la Facultad de Arte, que es la Facultad de Filosofía, y la Facultad de Filosofía. Hay un conflicto, digamos, institucional grande que no vamos a presentar aquí, pero que es interesante que tengan en cuenta como lugar fáctico de conflicto intelectual. ¿En qué consistía el conflicto intelectual? El conflicto intelectual consistía en que, según Aristóteles, o que según los que leían Aristóteles en la Facultad de Artes, o sea, los filósofos, el hombre podía lograr en este mundo la felicidad última a través del ejercicio de las virtudes intelectuales, o sea, a través de la filosofía. Mientras que para los teólogos el hombre no podía alcanzar la felicidad última en este mundo, no la podía alcanzar por sí mismo y no la podía alcanzar por medio de las virtudes naturales e intelectuales, sino por medio de las virtudes sobrenaturales. Como ven ustedes, es un conflicto. Este conflicto produce tres posiciones. Una posición que se llamó la de los aristotélicos radicales, que eran los que antes los historiadores llamaban averroístas. Hoy ya no se los llama más averroístas, se los llama aristotélicos radicales. ¿En qué consistía el aristotelismo radical? O el averroísmo. En hacer una lectura ilimitada de Aristóteles y en llevar la posición de Aristóteles hasta sus últimas consecuencias, independientemente de que esas consecuencias estuvieran en contradicción o no con el cristianismo. Era como si hoy se presentara un químico que es católico o que es cristiano, se encierra en un laboratorio a llevar adelante sus experimentos químicos o físicos o biológicos o lo que sea, independientemente del resultado que esos inventos, digamos, esos experimentos tengan respecto de sus concepciones como cristianos. ¿Me entienden? Era una posición intelectual posible, no estaban contra el cristianismo. Querían estudiar a Aristóteles en profundidad y profundizar el conocimiento de Aristóteles a pesar de que ese conocimiento estuviera en contra del cristianismo. Y eso fue interpretado por los teólogos como una actitud, digamos, de desafío, de contraposición o lo que fuera. Pero era una posición. Segunda posición, la posición de los teólogos, ¿en qué consistió? En decir que Aristóteles era equivalente al anticristo, de que no se podía leer Aristóteles porque Aristóteles contradecía totalmente la concepción cristiana del mundo. Y la tercera posición era la posición de los que quisieron conciliar el cristianismo con el aristotelismo y que quisieron usar el aristotelismo para que el aristotelismo fuera el aparato conceptual de la nueva versión cristiana del mundo. Y eso fue, por ejemplo, Tomás de Aquino, que era el aristotelismo moderado, por decirlo así. Bueno, ¿por qué menciono estas tres posiciones? Porque estas tres posiciones de alguna manera representan las tres posiciones que vamos a tener después en filosofía política. En filosofía política vamos a tener tres posiciones a partir del siglo XIII. Tres posiciones que de alguna manera no van a vincular teología con filosofía, sino que van a vincular iglesia con poder temporal. Es lo mismo en el fondo, es lo mismo. ¿Cuáles son las posiciones políticas paralelas a las posiciones intelectuales? Bueno, así como hubo una posición radicalmente teologizante, digamos así, ultramontana, así hubo en teología, digamos, así hubo en política una posición ultramontana, que es la posición que seguía sosteniendo el papado a pesar del naturalismo. El papado decía, en boca de algunos teóricos, que
él todavía seguía poseyendo la totalidad del poder. Y que los poderes temporales eran nada más que un momento del poder del Padre. Que en ninguna manera había una legalidad natural que legitimaba la existencia del poder temporal como independiente del poder espiritual, sino que esos poderes temporales, digamos, se llamaban poderes temporales, pero eran nada más que un instrumento del poder papal para realizar sus fines eclesiológicos o cristianos. De mismo modo como había una posición también aristotélico radical, intelectual, digamos así, o teórica, que había consistido en radicalizar la lectura de Aristóteles y quedarse con Aristóteles independientemente del cristianismo, también hubo posiciones de teoría política que dijeron, bueno, yo hago abstracción de lo que es conocimiento sobrenatural y me voy a limitar a desarrollar una teoría puramente natural y racionalista acerca del poder político y las relaciones entre los hombres. Y esos fueron, por ejemplo, autores como Marsilio de Pablo. Y después había unas posiciones intermedias, que así como intentaron, o así como se intentó crear una síntesis, con esto vamos terminando, así como se intentó crear una síntesis entre teología y cristianismo para conciliar la filosofía aristotélica con el cristianismo, por ejemplo en la figura de Tomás de Aquino, también hubo figuras en la teoría política que trataron de que el cristianismo, digamos, no estuviera ausente, ni tampoco estuviera ausente de la teoría política el naturalismo aristotélico, sino que los dos, de alguna manera, constituyeran momentos teóricos del mismo sistema teórico-político. Y eso podía ser ejemplificado precisamente a través de un autor como Tomás de Aquino. Bueno, hoy no vamos a reconstruir las teorías porque vamos a dejar un poquito de lugar un poquito de espacio para las preguntas, pero sí podemos de alguna manera recordar de qué manera estas relaciones entre aristotelismo y cristianismo repercuten con más precisión en teoría política. Tomás de Aquino, por ejemplo, sostiene una teoría en un pequeño tratado que se llama De Reino, que estudió sobre el fin de su vida, un tratado muy pequeño, en el cual Tomás no alude a un conflicto concreto, pero sí alude a la relación entre los dos poderes. Volvemos con esto a un tema que presenté al principio de mi conferencia, o sea, el tema nuclear de la teoría política. ¿Cuál es el tema nuclear de la teoría política medieval? El conflicto, las relaciones entre los dos poderes. ¿Cómo se lograba generar una teoría política a través digamos, a través de un sistema, a través de conceptos? Bueno, hay tres cosas en la teoría política medieval, o mejor dicho, hay dos cosas. Hay dos poderes y hay una relación entre los dos poderes. Entonces, la teoría política, ¿cómo se desarrolló? Se desarrolló como un intento de tipificar teóricamente cada uno de los poderes, decir qué son cada uno de ellos, y recién, a partir del momento en que los dos poderes se han tipificado, teóricamente generar una relación entre los dos. Por eso es muy importante, tener en cuenta cuáles fueron los instrumentos de que se disponía para tipificar ontológicamente cada uno de los poderes. Los autores alemanes han inventado una palabra, digamos, para calificar estas doctrinas. Una palabra traducida al español es textos eclesiológico-políticos. Bueno, todos los textos de teoría política medieval eran eclesiológico-políticos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos textos se ocupaban de definir qué es la Iglesia como institución, de definir qué es el poder temporal como institución, o sea, definir qué es el poder espiritual, qué es el poder temporal, y recién, una vez que se definió cada uno de esos dos poderes, establecer la relación entre los dos. ¿Cómo se definía la Iglesia? Bueno, esto es muy interesante, porque para definir el poder espiritual, digamos así,
empiezan a aparecer muchas doctrinas eclesiológicas. No solamente la del papado, empiezan a aparecer doctrinas eclesiológicas sustitutivas de la del papado, o sea, doctrinas de disidentes que por el papado eran llamados herejes, que empiezan a limitar la jurisdicción o la extensión, digamos, de la jurisdicción de la Iglesia. Por ejemplo, Dante de ninguna manera admite que la Iglesia tenga poderes temporales. Limita la jurisdicción de la Iglesia a una jurisdicción puramente espiritual y atribuye todo el poder temporal que le saca a la Iglesia, se lo atribuye al poder temporal. ¿Y cómo hace estas cosas? Bueno, con una eclesiología sustitutiva de la del papado y con un naturalismo que toma de la filosofía de Aristóteles. Dice Dante que el hombre tiene dos fines últimos, un fin último natural y un fin último sobrenatural, y la carrera del hombre hacia estos dos últimos fines corre en forma paralela. En el caso de Tomás de Aquino, que era, digamos, paga más precio, digamos, paga, digamos, es más dependiente del papado, Tomás de Aquino dice que el hombre tiene dos fines, que son dos fines últimos, pero hay un fin más último que el otro, que es el fin natural, que de alguna manera es un fin que debe considerarse como subsidiario, digamos así, el fin espiritual, al cual nos lleva el papado, o sea, el poder sacerdotal. O sea, como ven ustedes, aquí en el caso de Dante hay como dos teleologías que corren paralelas, una del fin espiritual último y otra del fin temporal último. En el caso de Tomás de Aquino hay, en cambio, dos teleologías que al final se transforman en una. Y en el caso de Marsilio de Padua, para ya con esto redondear y terminar, lo que tenemos ya es la crisis de la teleología y la sustitución del discurso político en un terreno, o mejor dicho, la delimitación, la concentración del discurso político en un ámbito en el cual, en primer lugar, el discurso político se limita al espacio de lo que puede ser dicho por medio de la razón, y en segundo lugar, la razón pierde en Marsilio de Padua el sentido teleológico, virtuoso, finalístico que tenía en los otros autores, y se transforma en una razón de tipo más instrumental. En última instancia, lo racional políticamente ya deja de ser una virtud última como la quería Aristóteles, como la quieren los autores como Tomás de Aquino y Dante, se transforma en una razón equivalente a encontrar los medios para que el hombre, digamos, no se destruya en el conflicto, en la pugna con otros hombres, y podamos subsistir todos los hombres en paz. Como ven ustedes, bueno, el tránsito de la teoría política clásica a la teoría política moderna aparece ya en Marsilio con absoluta evidencia, cuando Marsilio sustituye el carácter virtuoso de la política como una doctrina que me lleva a un fin último que me realiza como hombre, y sustituye ese fin último de la política que me lleva a mi fin último como hombre por una, digamos, una suerte de consenso racional e instrumental entre los hombres, para que los hombres podamos vivir en paz en sociedad y, digamos, no nos matemos unos a otros. Por eso existe la ciudad. La ciudad no es un ámbito que me hace feliz, como lo quería Aristóteles, transformándome en un ciudadano virtuoso, sino que la ciudad es un ámbito en el cual yo puedo sobrevivir y conservar, digamos, mi entidad como hombre sin destrozarme, sin perder mi vida en conflicto con el otro, con lo cual la política pasa a tener un carácter absolutamente instrumental y pierde el carácter virtuoso que había tenido la teoría política clásica. Y en esto es donde se muestra, digamos, el tránsito. Lamentablemente no podemos insistir, esto sería tema para otra conferencia. Y en esto es donde deberíamos ver el tránsito de la teoría política medieval a la teoría política clásica. O sea, ya en la teoría política medieval se producen dos reacciones. La primera reacción es la reacción política, la reacción de la teoría política medieval naturalista contra la tradición eclesiológica. La segunda reacción es la reacción de Marsilio de Padua, donde su teoría política reacciona contra la teoría política clásica virtuosa. O sea que el mundo medieval es productor realmente
de una tradición eclesiológica muy radical, muy absorbente, pero al mismo tiempo ha generado los instrumentos para poder liberarse de esa tradición realmente. Y no solamente para librarse de la tradición eclesiológica, sino también para librarse de la tradición naturalista clásica. Porque esta suerte de pérdida de la política como virtud y la transformación de la política en la constitución de un ámbito de pura paz y puro respeto de los derechos del otro es el anticipo, digamos, del liberalismo más que una continuidad de la tradición política clásica. Bueno, como ven ustedes, el mundo medieval ha sido productor de todas esas fantasmas que Hobbes llama fantasmas en su libro, en su Leviatán, pero al mismo tiempo ha sido productor de toda la reacción contra esos fantasmas, porque realmente el mundo político medieval ha logrado desembarazarse de sus propios monstruos, por decirlo así. Ha sabido deshacerse de esos ligamentos, digamos así, de ese aparato metafísico que él mismo había, metafísico teológico, que el mismo mundo medieval había fabricado. Bueno, lamento no haber podido ser más detallado en mis descripciones, pero el tiempo pasa, yo no quiero que ustedes se aburran y bueno, podemos pasar a un espacio de preguntas, si quieren, de 20 minutos más o menos, dirigidos por el maestro Balsanelli. Bueno, profesor, a ver si puedo formularle una pregunta con respecto a Tomás de Aquino. Usted lo mencionó hoy como uno de los pensadores medievales que estaría en la línea conciliadora entre fe y razón. Tomás de Aquino, en las sumas teológicas que estuvimos viendo con usted, en las cuestiones, se va preguntando acerca de la racionalidad de la ley y, bueno, yo no sé si llega a demostrarlo o no, pero está claro que la pretensión de Tomás de Aquino es demostrar efectivamente que la ley es racional. Y en el uso de la razón que hace Tomás de Aquino, construye una suerte de trilogía entre razón, orden y fines. De modo que la razón ordena la conducta humana para conseguir esos fines. Y también dice que esos fines son el primer principio y generan como una trilogía ordenadora. Yo lo que le quiero preguntar es si la razón o la racionalidad que utiliza Tomás no anticipa alguna pretensión de lo que nosotros conocemos después en la historia de Europa Occidental como una razón occidental y universal y única para conseguir este fin que es último y que para él no es cualquier fin, sino que es un fin único. Es decir, si no podemos ya ver en Tomás de Aquino una pretensión de razón universal. Bueno, se podría pensar, digamos así, que si esta trilogía, digamos, entre razón, medios y fines, queda podada de sus fines, digamos, sería una razón administradora de medios, pero no para un fin virtuoso, sino para otro fin sustitutivo. O sea, ahí lo que ha sucedido, digamos, es que en esta trilogía tomista, en el caso de Marsilio, el fin virtuoso es, digamos, como absorbido por una razón puramente instrumental de medios, ¿no? Es muy difícil decir que Tomás de Aquino no ha anticipado una racionalidad instrumental. Porque yo no puedo concebir en el caso de Marsilio una razón que no entienda un fin virtuoso. Para Tomás de Aquino la razón está como asociada necesariamente a un fin virtuoso. Lo que ha sucedido después es que el fin virtuoso desaparece la virtud como paradigma. Desaparece el modelo metafísico como paradigma y lo que sustituye a ese paradigma metafísico, digamos, es un paradigma puramente empírico, es un paradigma de convivencia.
Si usted quiere, podríamos decir que podría pensarse, podríamos figurarnos, digamos, el sistema de Tomás de Aquino podríamos figurárnoslo como un sistema podado de fines virtuosos, y ese paradigma podado de fines virtuosos sería el paradigma de la razón y de los medios. Pero, ojo que en el caso del modelo empírico, del modelo marsiliano, hay ciertos fines. Lo que pasa es que los fines ya no son los fines virtuosos. O sea, los fines son fines no de virtud, no de llegar a un paradigma virtuoso metafísico, no de realizar al hombre como hombre, sino simplemente de que el hombre pueda... Hay como una sustitución del concepto de naturaleza, eso es lo que hay en marxismo. Hay como una sustitución del concepto de naturaleza. Si para Tomás el fin último del hombre es la realización de su naturaleza virtuosa, para Marsilio de Padua el fin del hombre es la realización de su naturaleza como ser viviente. Entonces sigue habiendo una cierta teleología. Lo que pasa es que lo que se ha devaluado es la concepción de naturaleza, ¿no? Yo creo que ahí habría que hablarlo. O sea, la concepción de naturaleza es lo que empieza a cambiar. Y se ve también en la teoría política moderna. O sea, la teoría política moderna lo que sigue existiendo la naturaleza. La naturaleza entendida como no como una concepción metafísica finalista, sino como algo lo que los hombres están todos de acuerdo que es natural, que es que todos conservemos, digamos, la vida y todos respetemos los derechos de nuestros vecinos. ¿Está? ¿Alguien quiere? Sí. Sí, no era simplemente para pensar un poquito. Si bien se dieron las razones por las cuales se podía desarmar esos fantasmas del Leviatán, lo que predominó durante siglos fueron esos fantasmas, porque lo otro, digamos, quedó en una élite de intelectuales, no se difundió en el pueblo, digamos, el pueblo no tenía la posibilidad en general de pensar o de discutir, ¿no es cierto? Entonces, recién 3 siglos más tarde se empezó a discutir esto a un nivel un poco más general. Es una pregunta. Sí, a ver, no dejes el micrófono. A ver, si quiere pasar el... Si no le entendí bien cómo sitúa usted cronológicamente la vigencia, digamos, de los fantasmas y la discusión, eso es lo que no... La vigencia de los fantasmas, ¿no es cierto?, de los fantasmas del poder de la Iglesia hasta el siglo XVIII, más o menos, en muchísimos de los países. Sí, bueno, lo que pasa es que lo que no... Sí, gracias. Sí, lo que me parece que desaparece, no, los fantasmas, yo no lo llamé fantasmas porque la palabra es de Hobbes, ¿no? Pero digamos, o sea, la vigencia del cristianismo, la construcción del pensamiento político, no desaparece. No sé si es eso lo que usted quiere decir. La vigencia del cristianismo en la formación del pensamiento político no desaparece, y la prueba, digamos, de que no desaparece es que hay tratados que, por ejemplo, son tratados de la segunda escolástica, que se extiende hasta el siglo XVI, después en Hobbes, que pretende ser, digamos, yo no diría que Hobbes es un agnóstico porque es un cristiano en realidad. Lo que pasa es que, digamos, el cristianismo deja de ser interpretado por el papado como doctrina para fundamentar el poder político. Eso, o sea, en el caso de Hobbes es el derecho divino a los reyes, sigue habiendo Dios, sigue habiendo iglesia. Pero lo que cambia es la concepción de la iglesia, la concepción del cristianismo. Eso, digamos,
me viene bien la pregunta porque de alguna manera me permite enganchar la pregunta suya con una cosa que yo dije referida a la teoría política medieval. No solamente cambia la concepción de la teoría política, sino que cambia la concepción de lo que es el cristianismo. O sea, empiezan a aparecer los cristianismos sustitutivos, por decirlo así. El cristianismo papal, el cristianismo, digamos, oficial, por decirlo así, el cristianismo institucional, también empieza a limitar sus propias pretensiones. Hoy ya ningún papa diría que tiene plenitud de poder, plenitud o potestad. Ningún papa querría ejercer el poder temporal y el poder espiritual. Han restringido el ejercicio del poder temporal al ámbito del Vaticano, que es una ficción, digamos, como para conservar el Estado. Como para conservar el Estado. Pero el cristianismo sigue vigente, lo que pasa es que lo que no sigue vigente es una concepción unitaria del cristianismo. Yo creo que usted tiene razón, pero por ejemplo el caso de Hobbes, bueno, en el caso de Hobbes el rey tiene un derecho divino, es el jefe de la iglesia. Como ve usted, el cristianismo de Hobbes cambia porque la iglesia forma parte del poder político. O sea que no es que el cristianismo desaparece, lo que desaparece es primero la concepción del cristianismo y el lugar que el cristianismo tiene en las relaciones con el poder político. Esto es lo que es importante e interesante definir. Y esto ya se ve en la teoría política medieval, o sea, se ve en las variantes que aparecen dentro de la teoría política medieval acerca del concepto de iglesia. Porque no es lo mismo el concepto de iglesia que manejaba el papado, que maneja un defensor de la teoría política del papado, que el concepto de iglesia que puede manejar Dante o que puede manejar algunos de esos autores que intentaban limitar el poder eclesiástico. O sea que realmente sí, digamos, creo que podemos estar contentos, estar de acuerdo a través de mi respuesta en que el cristianismo sigue presente, lo que pasa es que hay una marcadísima y una evidentísima redefinición de lo que es el cristianismo institucional y las pretensiones del cristianismo en relación con el poder político. No es que el cristianismo desaparezca, sino que desaparece la concepción de la iglesia, la concepción del papado como institución, digamos así, y la extensión de la jurisdicción del papado. Todo eso va cambiando. No sé si era eso lo que me quería preguntar, ¿no? La pretensión. No, la pretensión y la realidad también, lo que el papado pretende cambia, digamos, yo ahora no me... ¿no? ¿Cómo? Hay lejos cuando sale el Papa como árbitro, cuando, digamos, todavía hay una cuestión de poder. Hay todavía la idea de que el papado es una monarquía, de que el papado, digamos, dentro del... Pero, digamos, hoy el papado sigue siendo un problema para el poder político, a pesar de que en la época del liberalismo estamos en la reducción, digamos, de la religión a unas esferas de la vida, a las esferas de la vida privada, pero de todos modos está clarísimo que el cristianismo sigue siendo un problema en el orden político, porque podría ser que usted o yo o cualquiera tuviéramos, digamos, un mandato como cristianos, un mandato moral como cristianos y un mandato moral como ciudadanos, digamos, un mandato como ciudadano, eso podría darse. Y de hecho se da, todos los días vemos que hay conflictos entre el poder, digamos, entre la conciencia del cristiano y el cristiano como ciudadano, digamos así. Y bueno, eso existe, eso no es, afortunadamente no es el tema de la conferencia de hoy, tiene que haber una solución para eso, pero sí es una prueba de que el cristianismo sigue presente en la vida política, indirectamente sigue presente. Así, a través de la metamorfosis que va sufriendo el concepto de la iglesia. Claro, eso no lo marqué con insistencia ni con nitidez, pero digamos, el concepto de iglesia va sufriendo metamorfosis a lo largo del tiempo. Eso es muy interesante porque la teoría política es compañera de la eclesiología realmente. Es compañera de la eclesiología. La teoría política de alguna manera, la eclesiología de alguna manera va cambiando al ritmo del cambio de la teoría política. Bueno. Una preguntita.
política. ¿Usted considera que la querella de las investiduras genera una modificación en el pensamiento de la teoría política? Y sí, genera es un momento de la historia política importante. Pero es un momento que en realidad es inverso un poco al momento que estamos planteando hoy, porque la querella de las investiduras es una querella que se da por las pretensiones temporales en el orden espiritual, ¿no? O sea que ahí lo que hubo que limitar era un poco las pretensiones de los poderes temporales respecto del poder espiritual. En realidad yo creo que la querella de las investiduras tiene que haberse originado por una concepción, digamos, feudal del poder, donde el que posee la tierra posee el poder y todo lo que está dentro de la tierra forma parte del poder político, e incluso las iglesias y los obispados. Entonces un poco era un poco el problema. El problema era que esta concepción feudal, donde el poder estaba ligado a la posesión de la tierra, arrastraba, por decirlo así, a los espacios eclesiásticos, por ejemplo las iglesias, los obispados, y ahí donde se produce el conflicto. Ahí en realidad fue una especie de ponerle límites al poder temporal, por ese lado, digamos. Es un momento interesante la querella de las investiduras, ¿no? Sí, más que nada pensando en la dictadura papal de Gregorio. El dictatus papa es un dictatus, sí, yo no sé si el dictatus papa es una pretensión simple pretensión o una pretensión con consecuencias, realmente, porque sí, es una pretensión que parece traer consigo, digamos, consecuencias de poder absoluto, pero digamos, realmente no sé si realmente este dictatus papa, los dictatus papa de que usted habla como consecuencia de las investiduras tuvieron aplicación concreta o no. Hay que distinguir un poco lo que dicen los papeles, digamos así, lo que dicen las teorías y lo que realmente sucedía también, ¿no? Porque una cosa es los conflictos fácticos y otra cosa es lo que, como consecuencia de estos conflictos fácticos, pasa a ser formulado en teorías, y ciertas teorías efectivamente revelan o no revelan. Porque eso es lo que pasa en toda teoría. Usted puede leer un texto de filosofía y el texto de filosofía puede decir una cosa y sin embargo no es lo que sucede en la época. Y lo mismo en el caso de la teoría política. Acá, el caso de la teoría política también está expresada, la teoría política, en textos papales. Por más que los textos papales digan o tengan pretensiones que tenía el dictatus papa, por ejemplo, sin embargo, ese dictatus papa, por más que estuviera formulado con esas grandes pretensiones del poder absoluto, sin embargo, no lograba convertirse en un poder absoluto fácticamente igual a como lo formulaba la teoría, ¿no? No sé si eso es lo que quería preguntar. Sí. ¿Micrófono? Bueno, yo lo que quería preguntar era en base a lo que usted comentaba sobre la metamorfosis de lo que sería la religión con el paso del tiempo, y recuerdo que, por ejemplo, San Agustín, en el concepto de la piedra de fundamento que era Pedro para la iglesia, él después se retracta y comenta de que en realidad no fue así, sino que después de mucha investigación se da cuenta de que realmente fue Jesucristo la piedra de fundamento de uno de sus textos. Yo lo que quería preguntar era la razón de por qué la iglesia en la continuidad del tiempo, también actualmente, ¿no? Sigue teniendo o sabiendo de estas cosas que fueron cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Si en realidad al seguir manteniendo la misma posición, en cierto sentido, que tuvo con mucho tiempo anterioridad también, ¿no? En la edad medieval. Eso tiene que ver también con la relación que tiene políticamente todavía en esos tiempos actualmente.
el seguir manteniendo la misma posición en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es que la donación de Constantino, usted dijo que es falsa, se sabe que es falsa, pero a pesar de haber demostrado la falsedad del documento, no hay un paso de costado en cuanto a las argumentaciones de la Iglesia para sostener, digamos, su poder eclesiástico. O sea, quizás lo que plantea la compañera es eso, que a pesar de que se van rebatiendo algunos de los fundamentos teóricos, no hay una revisión inmediata de la Iglesia para hacer un replanteo de su poder político. Bueno, no hay, a ver, bueno, ¿saben qué? Mire, ha habido, digamos, muchos pactos, como se llama concordatos, ¿no?, entre los poderes políticos y la Iglesia. O sea, cuando a lo largo del tiempo la Iglesia ha ido firmando estos concordatos con los poderes políticos, prácticamente estos concordatos van implicando, digamos, pérdidas de jurisdicción, no son documentos en los cuales doctrinariamente quizá la Iglesia reconozca cambio de posición, pero son cambios de posición que a través de estos documentos son pactos, digamos así, o establecimiento de nuevo tipo de relación con poderes políticos. A través de estos concordatos de una manera se van estableciendo cambios reales en cuanto a las pretensiones de la Iglesia sobre el ámbito de la política, del ámbito del poder temporal, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Yo le quería hacer una pregunta más contemporánea. Cuando hablamos del desarrollo de la separación entre el poder temporal y el poder eclesiástico, han pasado miles de años y el día de hoy, o sea, mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, en la época de la dictadura, el Papa Juan Pablo II vino y bautizó y dio su bendición a los 3 generales que eran los jefes de la dictadura? O sea, no hay ahí una relación de poder, o sea, entre la Iglesia y entre el poder político que aún hoy sigue siendo un aparato ideológico que sustente el sistema, que sustente la dominación. Bueno, eso habría que preguntarle a Juan Pablo II, pero... no sé si vino, yo no me acuerdo si vino Juan Pablo II en la época de la dictadura. Ah, vino sí, en el año 82 vino, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Yo realmente, a ver... son parte también Juan Pablo II estuvo haciéndole lobby a Estados Unidos en Polonia, digamos. Hubo dinero abajo de la mesa. Con el sindicato Solidaridad. Son esas posiciones que asume, digamos, yo creo que en el caso de la bendición a los 3 generales, o no sé, a la Junta, digamos, yo creo que digamos, era una situación, primero yo creo que vino acá, en fin, ahora esto no tiene nada que ver ni con estos libros, ni con la tradición, ni con nada. Yo creo que tiene que ver más bien con que el Papa vino acá con consuelo para la Argentina, porque la Argentina acababa de perder su guerra con Inglaterra. Yo creo que era, no sé, me dio la impresión de que en esa época el Papa vino acá como para consolarnos a todos, ¿no? De una situación en la cual ya la Argentina estaba en una situación de decadencia, y cuando bendice, no sé exactamente si lo bendijo, que dice, bueno, era un poder político consolidado. Yo no te puedo decir realmente qué lugar tiene dentro de la estrategia de la política, dentro de la política estratégica del Vaticano, haber venido acá para y bendecir a estos 3 generales, estos 3 miembros de la Junta. Realmente también te podría decir, bueno, bendijo para que sean más buenos, para que no hicieran tanto mal, qué sé yo, ¿viste? No te puedo decir, realmente esto forma parte de algo que en rigor no está fuera, digamos, de mi ámbito de competencia científica. No, pero yo me refiero sí. a que tiene que ver cómo
Althusser define la iglesia como un aparato ideológico de Estado, como un pilar de dominación, ¿me entiende? O sea, como una legitimidad hacia el poder político y hacia determinados poderes. Bueno, ¿de dominación de qué tipo, digamos así? ¿De qué tipo? De legitimidad como un tipo ideal, como tomándolo como un tipo ideal, sí. Hablando en términos de Weber, por ejemplo. En términos de Weber, de Weber. No, como tipo ideal, la legitimidad. Entonces, yo me pregunto, o sea, desde Althusser, cuando habla del aparato ideológico de Estado, sí. Me pregunto si la iglesia no sigue funcionando como un poder que legitima determinados regímenes. ¿Entiendes? Y la iglesia, digamos, hay regímenes a los que, digamos, puede acercarse más, regímenes a los que puede acercarse menos. Yo te digo la verdad, no creo que haya bendecido a los generales, para tomar el caso concreto que tomaste vos, que es bastante picante, digamos así, para legitimar, digamos, a estos tres señores. No sé. Es verdad que un gesto así en la Edad Media hubiera sido concebido como un gesto de legitimación, digamos así. En ese caso, no te puedo decir, porque una iglesia que ya no tiene pretensiones en el orden temporal, que por el hecho de que haya bendecido a tres gobernantes de facto, pensar que esa bendición haya consistido en un intento de legitimarlo como poder político, bueno, ahí ya, digamos, estamos en términos en terreno de las suposiciones, ¿me entendés? Yo también te podría decir que más bien fue un gesto de política exterior, de buena voluntad, digamos así, que quiso quedar bien y por eso lo bendijo. ¿Cómo hace un papa cuando ve a una persona? ¿Qué hace el papa lo primero que hace cuando ve a una persona? Le hace esto. Me parecería difícil pensar en que el papa rehusara hacer esto, digamos, ante esos tres señores que de alguna manera representaban de alguna manera, entre comillas, a la nación en ese momento, mal o bien, pero representaban a la nación, ¿me entendés? Entonces, si lo hizo, habrá sido como diciendo, bueno, al poder político de la nación, esté bien o mal representado por estos tres individuos, les hago llegar este pequeño mensaje. Realmente me parece un poco difícil, no sé, se puede discutir más, pensar en que es como un gesto de legitimar, sobre todo en un momento en que ya, digamos, los poderes estaban ya casi en autodestrucción, por decirlo así. Usted dijo que el desarrollo de las escuelas de arte se dan en el meridional de Europa, ¿no es así? Y se lo atribuye a los árabes. ¿No hay una influencia de las cruzadas, de la ruta de las cruzadas en el desarrollo de esas escuelas de arte y en la disquisición de los eventos políticos de la época? Que yo sepa, en realidad no. Que yo sepa que hubo influencia de las cruzadas en el desarrollo de la cultura intelectual en la universidad, no creo. En realidad, para, digamos, corregir un poquito la formulación tuya, las escuelas de arte se desarrollaron en el centro de Europa, en realidad. Las escuelas catedralicias, por decirlo así, que son el antecedente de la universidad, son todas, digamos, escuelas que se desarrollaron sobre todo en París o alrededor de París, ¿no? Los intelectuales que bajaron a buscar material, bajaron al sur de Europa y había escuelas de traductores, pero curiosamente estas escuelas de traductores no eran productoras de ideas, eran escuelas de traductores que encontraron textos en lugares donde había habido presencia árabe. Esa era un poco la situación, ¿no es cierto? Y para ir a la pregunta concretamente, las cruzadas como transmisoras de cultura, que yo sepa, no, digamos,
habilitaron redes de comunicación, rehabilitaron. Sí, pero no rehabilitaron redes con la documentación que estaba toda en el sur de Europa en realidad. Y lo que trajeron, por los testimonios que hay, lo que trajeron en ese material fueron los intelectuales que bajaron del centro de Europa hacia el sur y se llevaron, digamos, el material nuevamente al centro de Europa. Hubo como una especie de, digamos, movimiento así de espiroidal, digamos así, en torno de París. Puede ser que haya habido algún tipo de contribución, pero no creo que haya sido esencial, quizá accidentalmente. Lo que sí hubo es una influencia de Oriente sobre Occidente en la época así de la caída de Constantinopla. Ahí sí, muchos intelectuales bizantinos que vinieron a parar a Europa y, digamos, sí trajeron muchos textos griegos y una serie de materiales que no se habían conocido hasta ese momento. En ese fenómeno político concreto sí. Ahora, las cruzadas, no sé, habría que ver, quizá sí, pero yo no lo sé. Podría ser. Hay una chica que quiere hablar. Lo que quería preguntar era si, como las ideas no comprenden, si en realidad no se da un contexto que se ajuste a esas ideas. Quería saber si lo que escribió Marsilio de Padua, que planta el germen de la separación del poder político laico y del poder eclesiástico, no se trata en realidad de una idea generalizada que se da en ese contexto y lo que hace Marsilio es finalmente recuperar esas ideas e implantarlas. Bueno, en cierto modo, Marsilio es un teórico de un conflicto práctico, o sea, en verdad, lo que decís, todos estos autores, pero fíjate que en realidad, a ver cómo decirte, toda teoría, no solamente la teoría política, es levantar, digamos así, de alguna manera en conceptos, poner en conceptos algún hecho que viene es cultural, o es religioso, o es histórico, ponerlo en términos conceptuales, ¿sí me entienden? O sea, es como dice Hegel, la filosofía siempre llega tarde. ¿Qué quiere decir que la filosofía llega tarde? Es que primero suceden las cosas y después la filosofía las transforma en teorías. Y bueno, de alguna manera, en el caso de Marsilio, estos autores también, en cierto modo, la filosofía llegó tarde, o sea, la teoría política llegó tarde respecto de los conflictos fácticos, porque Marsilio sí es el ideólogo, si ustedes quieren, de un poder político que estaba en conflicto con el papado, y otros autores también, Dante también, o sea que sí, pero lo que pasa es que una cosa es el conflicto concreto, histórico, digamos, y otra cosa es lograr fabricar una teoría, que es bastante complicado. Para eso se necesita un individuo que sepa filosofía, que sepa teoría, que tenga una concepción de la Iglesia también. Esto también es importante. O sea que yo diría que sí, que tenés razón. Marsilio de alguna manera recoge teóricamente el conflicto concreto, que era el conflicto entre el Papa Juan XXII y Luis de Baviera, pero transforma ese conflicto en una lindísima teoría que está escrita en varios libros, sobre todo en Defensor de la Paz. Como ven ustedes, el Defensor de la Paz, el título mismo del tratado, Defensor de la Paz, lo que le interesa no es poner en el título del tratado el fin último del hombre, la virtud, sino defender la paz. O sea, lo que le interesaba era que los hombres no se mataran unos a los otros. En cierto modo, es una teoría para tratar de instaurar algo que se había perdido. Y eso que se había perdido no era la virtud, sino que era una buena relación entre los ciudadanos, ¿no? Bueno, muy bien, gracias. Yo tengo una, pero todavía no terminé de armar bien. A ver si me puedo explicar más o menos. Yo me quedé con esta estructuración que usted había hecho, piramidal de la realidad que podría tomar, donde la Iglesia estaba arriba y subordinado está el poder temporal. Yo quería saber, ¿se puede tomar que luego se produce
que la base quiere escapar y no puede, se podría tomar como indicio lo que luego más adelante se produce en la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque yo me quedé con la pregunta de dónde tiene lugar este conflicto dentro de esta pirámide, dentro de esta ruptura del paradigma de la realidad. Y esa base, para lo que entendí yo, por eso esa es mi pregunta, tiene lugar dentro de esta estructuración de la realidad. Y la crítica se empieza a realizar desde los sectores más pequeños de la Iglesia también. Porque ¿dónde se empieza a leer a Platón? Los instruidos... A Aristóteles, digo. Los instruidos eran los que pertenecían al clero. Entonces, y desde... No, quiero saber dónde se produjo esta ruptura. Pregunta 1. Si se puede tomar como base para luego lo que es la reforma, este problema de la teoría política, y dónde se produce esta ruptura. ¿Y se produce en la base que quiere salir o en los sectores medios de esta pirámide, que son los que leen a Aristóteles y ahí se produce la crítica? No sé si se entendió porque la tengo ahí más o menos. Sí. En realidad sí se podría considerar como un antecedente, digamos, de la Reforma Protestante, porque esto implica varias cosas, esta ruptura de la pirámide, varias cosas, algunas que yo mencioné y otras que no mencioné. O sea, aquí lo que hay es, en primer lugar, es el único fenómeno que mencioné así en forma explícita, el intento de sacar el poder temporal de su dependencia respecto al poder espiritual. Pero lo que también hay es una reformulación del concepto de iglesia, ¿no? La iglesia pierde su carácter jerárquico, más o menos la va perdiendo en las teorías, y eso tiene mucho que ver con la reforma, digamos así. O sea que yo no te podría decir puntualmente qué autor fue precursor de la reforma, lo que sí te podría decir que en todos estos autores, o en muchos de estos autores medievales, hay como una suerte de reformulación del concepto de iglesia, donde la iglesia deja de ser, digamos, monárquica para empezar a ser democrática, por decirlo así, en términos un poco gruesos, digamos. Deja de ser descendente para empezar a ser ascendente. Y bueno, y en esto, en rigor, hay, sí, mucho aunque no, los motivos por los cuales la teoría política medieval apareció, no son los mismos motivos por los cuales la reforma apareció, pero es muy posible que en la reforma haya habido, porque reforma, digamos, en cada país la reforma fue diferente, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, la reforma fue, digamos, ¿en qué consistió la reforma de Inglaterra? En quitarle a la iglesia su poder temporal y pasárselo a la corona, por decirlo así. Bueno, eso fue, y bueno, eso en la teoría política medieval ya estuvo también. Hay muchos autores que dicen que Marcelo de Padua le sacó el poder temporal de la iglesia, se lo dio al poder concentró el poder en el poder, todo el poder, digamos, toda ¿cómo se dice? La potestad coactiva, se la sacó a la iglesia, se le dio el poder temporal y bueno, y eso constituyó un antecedente de la reforma protestante en Inglaterra. Hay autores que mencionan a Marsilio como un antecedente de la reforma en Inglaterra. Bueno, no sé si será verdad o no será verdad, pero es factible, sí, es factible. Esa es una de las preguntas. La otra era dónde se había leído la política de Aristóteles, ¿no? Esa era... Más que nada se produjo la ruptura de este punto de vista y de esta realidad. Si se produjo desde el poder temporal que quería salir de esta pirámide, o se produjo de una crítica de dentro de lo que sería el clero. Pues yo recuerdo un texto de Legó que cuenta cómo las órdenes también generan una crítica hacia el poder estamental de la iglesia. Sí. Hay un protagonista fundamental de este fenómeno que es la teoría política medieval, que es la universidad. La universidad, o sea, la universidad no eran laicos, en realidad las universidades eran todas de la iglesia, o sea, las universidades no eran instituciones que estaban apartadas de la iglesia, eran instituciones protegidas
por los obispados. Ahora, una cosa es que fueran instituciones protegidas por los obispados y otra cosa es que se estudiaran las cosas que los obispados querían, por decirlo así. ¿Entendés? O sea, eran instituciones eclesiásticas y de hecho los miembros de la universidad eran clérigos. Clérigos no quiere decir que fueran sacerdotes, pero tenían estatus clerical, por decirlo así. Hoy un intelectual francés, o a los intelectuales franceses se lo llama clerc. Eso heredado, digamos, de aquella tradición clerical de la universidad medieval. Ahora, bueno, estos intelectuales que estaban dentro de la universidad que dependía de los obispados, eran individuos que armaban su cultura sobre la base, digamos, del programa universitario. Es como si dijeran, hoy en la Universidad Argentina se estudia, no sé, X doctrinas. La Universidad Argentina está patrocinada por el Estado Nacional, pero se estudian doctrinas que no son, digamos, que sostiene el Estado Nacional, por decirte así. ¿Entendés? Más o menos pasaba algo parecido. Obviamente que el esquema era más pequeño porque la universidad era mucho más chica y las instituciones eran todas mucho más cercanas, pero el hecho de que la iglesia, la institución fue una institución clerical no quiere decir que estudiaran el pensamiento político y fisiológico, ¿está bien? Y bueno, pero también había teoría política que se generó como teoría política laica, pero no por influencia de los intelectuales de la universidad, sino que hubo ciertas teorías que se generaron por nuevas redefiniciones del concepto de iglesia. Por ejemplo, toda la controversia sobre la pobreza entre los franciscanos y el papado acerca de la pobreza, eso generó teoría política también, indirectamente originada en conflictos de las órdenes religiosas, o sea, de miembros de la iglesia, de dentro de la iglesia. ¿Está? Sí, eso era. O sea que hubo teoría política del lado universitario más intelectual y hubo teoría política también quizá originada más indirectamente, por ejemplo el caso de Guillermo de Ockham, que era un franciscano. Pues Guillermo de Ockham, sí, era un maestro de la universidad, pero todo lo que pensó Ockham lo pensó como políticamente lo pensó como franciscano sobre todo. Tratando de defender su posición como franciscano de poder renunciar a la propiedad. ¿Me entendés? Y a partir del intento de legitimar por parte de él la renuncia de un franciscano a la propiedad, que generó toda una teoría política. No, justamente eso era. Una pregunta. Digamos, ¿qué rol juega la burguesía en esta disputa de poder? Porque la burguesía. Porque Romero marca en su apunte la mentalidad burguesa que es la burguesía quien entiende este concepto de naturalidad o quien lo retoma y el que le permite más tarde tener la dominación del Estado. Bueno, la burguesía, a ver, la burguesía, como clase social, económica, digamos, no te podría decir que está representada en la teoría política así en forma directa, pero hay autores donde lo burgués aparece como un momento en la teoría política. Marcelo de Prado era un burgués, no era un hijo de un notario, digamos, está bien que era, digamos, era un médico, pero era miembro de la burguesía, no era un comerciante, pero era miembro de la burguesía. Después, en el caso de otros autores, algún autor que no mencioné, por ejemplo, Juan de París arma una teoría política sobre la base del trabajo, donde el trabajo es el trabajo del burgués, digamos así, ¿entendés? Yo lo que no conozco son trabajos donde la burguesía, digamos, así como yo te puedo decir que el intelectual es el que construye la teoría política laica, no te podría decir que el burgués es el protagonista de la teoría política laica. Quizá haya más protagonismo en el monje, en las órdenes religiosas, que en el burgués como digamos, no conozco ningún burgués que haya escrito una teoría política, ¿me entendés? Sí conozco monjes franciscanos que escribieron teoría política y conozco intelectuales de la universidad pero eso no quiere decir que la burgués como momento de la sociedad no esté representada en alguna de las teorías políticas. Eso sí, hubo.
teorías políticas que incluyeron dentro de, digamos, la estrategia argumentativa el momento de la burguesía, representado por el trabajo, por la propiedad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, yo lamentablemente yo que seguiría charlando con ustedes, pero son 9:30 y me voy a tener que ir porque tengo un compromiso social fúnebre, inesperado. Les agradezco mucho por haber venido, por haberse quedado hasta el final, los que se quedaron, y por el interés realmente, sobre todo esto último que es importante, el interés en estos temas, que suelen parecer como un poco arqueológicos, pero realmente son temas muy modernos, o sea que fíjense ustedes dónde puede estar la actualidad de todo esto para poder seguir profundizando y estudiando esta temática. Así que para una próxima oportunidad a su disposición. Bueno, gracias profesor. Bueno, le agradezco a la importante audiencia que tuvimos hoy, que es el resultado de una suma de voluntades y de esfuerzos. Ustedes saben que el espacio que ocupamos es de la escuela media, así que hay que agradecerle al profesor de la media. Tenemos también un sonido que prestó el profesor Arad, que es director del Centro Cultural Aedo. Hay docentes que se dieron sus horas, alumnos de la tarde que se quedaron, y la inestimable participación del profesor Bertelloni, que agradecemos mucho. Para mí va a ser un momento memorable. No es lo mejor que pude hacer, pero... Bueno, profesor, tengo entendido que a usted no le gusta que lo incluyan en otra categoría que la de profesor. Le agradezco mucho en nombre de nuestro equipo de conducción, nuestra comunidad educativa, por habernos acompañado y por hacernos reflexionar sobre estos temas que especialmente para la carrera de historia, los alumnos de la carrera de historia son tan interesantes. Muchas gracias por su generosidad y usted, como le dije al principio, esta es su casa. Mi nombre es Mariano, soy del Centro de Estudiantes. Quería agradecerle también en nombre de todos los compañeros que hoy asistieron, agradecerle por la visita de hoy, por la conferencia que pudimos disfrutar, que fue por demás interesante, y también le queríamos ofrecer este presente para agradecerle como forma de agradecimiento por lo de hoy. Así que gracias. Te agradezco muchísimo a vos, en nombre tuyo, al Centro de Estudiantes también. Regalo lindísimo realmente esta agenda, o sea que la voy a tener siempre como recuerdo de esta noche aquí. Ya les digo, ya está dicho que no vuelva, algún día puedo volver a otra conferencia. O sea que... muchísimas gracias. Pero muy amable realmente. Muchísimas gracias. Y lo más que amables todos. Y esto es un obsequio personal para que lo pueda usar en su tarea. Muchas gracias.